Cuando se habla de Irán, lo primero que viene a la mente son leyes severas, conflictos, mujeres sin derechos y un gobierno que controla cada detalle de la vida de las personas. ¿A poco no? Pero lo que casi nadie sabe es que, detrás de esa imagen, existe un país lleno de contradicciones, secretos ocultos y una realidad que no aparece en las noticias. Aquí, aunque la ley exige que todas las mujeres usen el velo obligatoriamente, miles de ellas caminan por las calles de las grandes ciudades con el cabello totalmente visible, a veces hasta teñido, desafiando la ley todos los días. Y si crees que este país es puro desierto, estás muy equivocado. Irán es uno de los lugares más sorprendentes de todo Oriente Medio, con bosques densos, playas de agua cristalina y hasta montañas cubiertas de nieve. Irán es un lugar donde nada es realmente lo que parece, una tierra donde la tradición y la rebeldía chocan a cada momento, donde el miedo convive con el valor y donde la ley dice una cosa, pero el pueblo vive algo completamente diferente. Y en el video de hoy vas a conocer un lado de Irán que los medios no quieren que sepas. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar tu manera de ver esta nación llena de contrastes. Pero antes, deja tu like y suscríbete al canal. No te cuesta nada y me ayudas muchísimo a seguir trayendo contenido increíble para ustedes. Número 1. Geografía. Irán está ubicado entre Oriente Medio y Asia Central, ocupando una posición estratégica que siempre ha definido su destino y también sus conflictos. Con cerca de 1.600.000 kilómetros cuadrados, es un gigante que mezcla nieve, desierto, montañas, playas, bosques e incluso volcanes activos. Pocos países en el mundo tienen una geografía tan extrema como la de esta nación. Más del 60% del territorio está cubierto por cadenas montañosas, como los Montes Zagros, que atraviesan el país de punta a punta y crean barreras naturales que aíslan ciudades enteras. En el norte, la cordillera del Elburz alberga el monte Damavand, el pico más alto del país y el volcán más grande de Asia, un coloso de 5.610 metros de altura que, en días despejados, se puede ver desde kilómetros de distancia, siempre con su cima nevada. Pero lo que más impresiona son los desiertos. En la parte central está el desierto de Kabir, conocido como el desierto de sal, un lugar que parece sacado de otro planeta. Y en el sureste se encuentra el desierto de Lut, uno de los más calientes e inhóspitos de toda la Tierra. El país también tiene acceso a dos mares. Al norte está el Mar Caspio, el lago más grande del mundo, rodeado de bosques verdes y húmedos que parecen hasta un pedacito de Europa. Y al sur, el territorio es bañado por el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, dos zonas cálidas y súper estratégicas para el comercio del petróleo. Toda esta geografía hace que Irán sea uno de los países más diversos de Asia, un lugar lleno de extremos, sorpresas y paisajes que casi nadie conoce. Número 2. Historia. La historia de Irán es una de las más antiguas, ricas y poderosas del planeta. Pocos países cargan con un peso histórico tan grande como esta tierra que gobernó imperios enteros, derribó reyes, enfrentó invasiones y cambió por completo el destino de Oriente Medio. Todo comenzó con el Imperio Persa, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C. Ese imperio se convirtió en uno de los más grandes de la historia, dominando territorios que iban desde Grecia hasta Egipto y desde Turquía hasta la India. Los persas fueron pioneros en administración, ingeniería, escritura, arquitectura e incluso en conceptos primitivos de derechos humanos. La famosa Persépolis, construida por Darío y Jerjes, es la prueba viva de esa grandeza, uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo. Pero el capítulo más importante, y más polémico, de la historia reciente del país, ocurrió en el siglo XX. Durante décadas, Irán fue gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarca aliado de Estados Unidos y Europa. Él modernizó el país rápidamente, abrió universidades, trajo música occidental, impulsó la moda moderna e incluso transformó Teherán en un símbolo de lujo. Pero detrás de todo eso había un gobierno autoritario, enriquecido, desconectado del pueblo y acusado de corrupción. La población estaba cansada, y la revolución empezó a crecer en las calles. Fue entonces cuando surgió una figura que lo cambiaría todo: el Ayatolá Ruhollah Khomeini, un líder religioso exiliado que se convirtió en la voz de la oposición. En 1979, el pueblo se levantó, millones salieron a las calles y el Shah huyó del país.
Esa revolución cambió completamente a Irán y al mundo. El país dejó de ser una monarquía y se transformó en una república islámica, gobernada por líderes religiosos. Las leyes cambiaron, el uso del velo se volvió obligatorio, la censura aumentó y la política exterior se transformó radicalmente. Irán pasó de ser aliado de los Estados Unidos a convertirse en uno de sus mayores enemigos. En los años siguientes, Irán se aisló aún más. Invirtió en tecnología militar, formó alianzas con grupos armados en Oriente Medio y se convirtió en blanco de severas sanciones internacionales. Número 3. Leyes severas. Irán es uno de los países con las leyes más estrictas del mundo, gobernado por un sistema que mezcla religión, política y represión. Aquí, la vida de las personas es controlada en los mínimos detalles, desde la forma de vestir hasta lo que pueden publicar en Internet. Todo empieza por el hijab, el velo obligatorio para todas las mujeres, incluidas las turistas, dejar parte del cabello visible, usar ropa considerada ajustada o demasiado colorida, puede ser suficiente para recibir una advertencia, una multa, ser detenida o algo peor. Pero después de las protestas de 2022, millones de mujeres se quitaron el velo, muchas se pintaron el cabello y empezaron a usar ropa más ajustada, desafiando tanto la ley como al gobierno. Esto pasa principalmente en las grandes ciudades, donde hay más turistas y menos vigilancia visible, pero aún así, ellas corren el riesgo de recibir castigos, aunque no siempre de manera inmediata. Mostrar afecto en público también está prohibido. Un beso, un abrazo muy cariñoso o incluso caminar de la mano puede ser interpretado como un acto indecente. Sin embargo, igual que con el velo, muchos iraníes, sobre todo la generación Z, que rechaza estas reglas rígidas, terminan abrazándose y besándose en público, aunque sea discretamente. El Internet es otro territorio totalmente controlado. Plataformas como YouTube, Facebook, Twitter y miles de sitios están bloqueados. Para acceder, los iraníes usan VPN, pero si los atrapan, las sanciones pueden incluir multas altas, interrogatorios y hasta prisión. Influencers, artistas y jóvenes son detenidos con frecuencia por contenido inmoral o por críticas indirectas al gobierno. Y esto no termina aquí. La libertad de expresión prácticamente no existe. Criticar al líder supremo, al gobierno, a las leyes islámicas o participar en manifestaciones puede terminar en años de cárcel. Periodistas, estudiantes y activistas viven bajo vigilancia constante. Muchos jóvenes intentan luchar por sus derechos, pero una gran parte acaba sufriendo castigos severos. Otra ley extremadamente rígida es la que prohíbe la homosexualidad, considerada un delito grave. Las penas varían desde prisión hasta castigos mucho más fuertes, dependiendo del caso. Es uno de los lugares más hostiles del mundo para esta comunidad. Y mucho cuidado al visitar el país, tomar fotos de bases militares, edificios gubernamentales, policías o cualquier lugar considerado sensible puede llevarte directamente a la cárcel. En Irán, todo lo que desagrada al gobierno puede convertirse en crimen. Es un país donde la vigilancia es constante y donde el castigo puede no llegar en el momento, pero tarde o temprano, llega. Número 4. Paisajes. Cuando hablamos de Irán, casi nadie imagina que este país esconde algunos de los paisajes más bonitos, variados e inesperados de todo Oriente Medio. Mientras el mundo piensa únicamente en desierto y represión, su territorio revela un escenario completamente diferente. Uno de los lugares más impresionantes es el lago Urmia, en el noroeste del país, un paisaje que parece sacado de un universo paralelo. Alguna vez fue considerado el lago más grande de Oriente Medio y uno de los lagos salados más grandes del mundo, pero perdió gran parte de su agua en las últimas décadas. Su color cambia del azul a tonos rosados debido a algas y microorganismos que viven en condiciones extremas de salinidad. El suelo alrededor parece nieve, pero en realidad es sal pura, creando un paisaje que recuerda a los lagos coloridos de Bolivia, Senegal y Australia. En el sur, en la costa del Golfo Pérsico, Irán guarda playas cálidas, aguas tranquilas y una atmósfera totalmente distinta al resto del país. La isla de Kish, por ejemplo, es uno de los destinos más visitados por los iraníes. Ahí, playas de agua azul turquesa contrastan con hoteles modernos y arrecifes perfectos para bucear, algo que casi nadie imagina que exista en un país tan cerrado. Otra isla que parece de otro planeta es Keshm, famosa por sus formaciones geológicas únicas, cañones estrechos, cuevas de sal
y playas aisladas con enormes acantilados. Su mayor atractivo es el Valle de las Estrellas, donde el viento esculpió rocas en formas tan extrañas que los habitantes creen que meteoritos cayeron ahí hace miles de años. Y la cosa no termina ahí. Irán también tiene la isla de Hormuz, conocida como la Isla Arcoíris. Sus montañas y playas poseen colores naturales, rojo, amarillo, verde y morado, formados por minerales raros presentes en el suelo. La Playa Roja es, sin duda, uno de los paisajes más surrealistas de todo Oriente Medio, con agua que se tiñe de tonos escarlata cuando las olas rompen en la orilla. Lejos de las islas, el país también sorprende con sus cascadas. En el suroeste está la cascada de Margun, con unos 70 metros de altura, un espectáculo natural que cae por una pared rocosa como una cortina de agua viva. Pero hablar de Oriente Medio sin mencionar el desierto es imposible. El punto más impresionante es el desierto de Lut, uno de los lugares más calientes e inhóspitos de toda la Tierra. La NASA ha registrado ahí temperaturas de más de 70 grados Celsius en la superficie, suficiente para matar a cualquier persona en minutos. Sus formaciones rocosas, llamadas caluts, transforman el desierto en un laberinto de piedra, como si todo hubiera sido esculpido a mano. Nada vive ahí, nada crece ahí. Es uno de los desiertos más extremos del planeta. Junto a él está el desierto de Kabir, conocido como el desierto de sal. Sus planicies blancas y agrietadas, combinadas con zonas de arena movediza y lagos secos, crean un paisaje tan extraño que parece falso. Esta región es tan peligrosa que hasta vehículos militares evitan cruzarla. Es un lugar donde la naturaleza impone sus propias reglas, y muy pocos se atreven a desafiarla. Pero si crees que el país es solo desierto o costa, estás equivocado. En el norte, el paisaje cambia de manera tan radical que parece otro país. La región es verde, húmeda y fría, con bosques densos que recuerdan a Europa o al sudeste asiático. Los bosques hircáneos, patrimonio de la UNESCO, son tan antiguos que existían antes de la era de hielo, árboles gigantes, neblina baja, ríos helados y un clima que nadie imagina en Oriente Medio. Montañas verdes, plantaciones de té, valles profundos y colinas cubiertas de neblina al amanecer. Es el lado secreto de Irán, verde, fresco y completamente diferente de la imagen de desierto que el mundo suele imaginar. Irán es así, un territorio que desafía todo lo que crees sobre Oriente Medio. Un país donde es posible cruzar, en el mismo día, del desierto más caliente de la Tierra a bosques verdes, montañas nevadas e islas llenas de colores. Número 5. Poligamia. Así como en gran parte del mundo islámico, la poligamia es permitida en Irán, pero pocas personas saben cómo funciona realmente dentro de un régimen religioso tan rígido como el iraní. Aquí, un hombre musulmán puede casarse con hasta 4 esposas, siempre y cuando cumpla una regla esencial. Debe ser capaz de mantener a todas por igual, tanto económicamente como emocionalmente. Si no tiene las condiciones, el matrimonio múltiple está prohibido. Pero existe un detalle que mucha gente no sabe. Además de las esposas definitivas, Irán también permite un tipo de matrimonio temporal llamado nikah mut'a. Es una unión legalizada por la religión chiita que puede durar horas, días, meses o años. Todo se establece en un contrato: duración, monto del dote y los derechos de la mujer. Al finalizar el periodo, el matrimonio simplemente termina, sin necesidad de divorcio. Es algo que no existe en la mayoría de los países musulmanes y que genera muchísima polémica incluso entre los propios iraníes, porque muchos hombres lo usan como una forma de esquivar las reglas tradicionales. Aún con estas permisiones, la poligamia no es tan común como muchos imaginan. En ciudades grandes como Teherán, Shiraz e Isfahán, la mayoría de los jóvenes rechaza completamente la idea. Para ellos, la poligamia es cosa de generaciones antiguas. En cambio, en regiones más conservadoras, especialmente en zonas rurales, todavía ocurre, casi siempre en matrimonios arreglados por las familias, donde el amor no siempre es el factor principal. En algunos casos, las esposas viven en casas distintas y el marido reparte su tiempo por igual entre ellas, un sistema que, para Occidente, parece extraño, injusto o hasta surrealista, pero que en Irán se ve como parte de la fe y la cultura. Y algo muy importante, las mujeres iraníes no pueden tener más de un esposo, y cualquier relación fuera del matrimonio es considerada un delito grave, con castigos severos. La desigualdad es clara.
El hombre tiene derecho a múltiples matrimonios, la mujer, no. Número 6. Capital. La capital de Irán es Teherán, una ciudad gigantesca, intensa y llena de contrastes, el tipo de lugar donde la tradición y la modernidad chocan todo el tiempo. Con más de 9 millones de habitantes en la ciudad y alrededor de 15 millones en el área metropolitana, Teherán es uno de los mayores centros urbanos de toda Asia. Pero no te confundas, a pesar de su tamaño, no es una capital parecida a Dubái, Doha o Abu Dhabi. Teherán es caótica, altamente vigilada, llena de reglas y al mismo tiempo sorprendente. La ciudad está ubicada a los pies de la cordillera de Elburz, y en invierno sus montañas quedan cubiertas de nieve, creando un contraste surreal con el tráfico pesado, la contaminación y la vida urbana acelerada. Teherán está a más de 1.100 metros de altitud, lo que hace que el clima cambie de manera abrupta. Mientras el sur de la ciudad está caliente, el norte puede estar frío o incluso nevando, algo que parece increíble para un país de Oriente Medio. A pesar de ser una ciudad pesada, vigilada y llena de limitaciones, Teherán guarda lugares impresionantes, como la Torre Milad, con sus 435 metros de altura, dominando el horizonte. Es una de las estructuras más altas de Asia y un símbolo moderno del país. Otro símbolo icónico es la Torre Azadi, el monumento más famoso de Teherán. Fue construida en 1971 para celebrar los 2500 años del Imperio Persa y mezcla arquitectura antigua con líneas modernas, convirtiéndose en la postal oficial del país. También está el Gran Bazar de Teherán, un enorme laberinto con más de 10 kilómetros de pasillos, donde puedes encontrar absolutamente de todo: oro, telas, alfombras persas, especias, antigüedades y productos artesanales que forman parte de la cultura iraní desde hace siglos. Y por supuesto, el Palacio Golestán, Patrimonio Mundial de la UNESCO, uno de los edificios más hermosos de todo Oriente Medio y una de las construcciones más importantes de la historia persa. Teherán no es una capital para turistas que buscan lujo, pero es una ciudad vibrante, culturalmente profunda y al mismo tiempo una de las más vigiladas del mundo. Número 7. Población. Con una población de alrededor de 89 millones de habitantes, Irán es uno de los países más poblados de todo Oriente Medio. Pero lo que mucha gente no sabe es que la composición de su pueblo es extremadamente diversa, mucho más de lo que al gobierno le gusta admitir. La mayor parte de la población está formada por los persas, que representan el corazón de la identidad iraní, pero el país también es hogar de kurdos, turcomanos, árabes, baluches y armenios, cada uno con su propio idioma, cultura y tradiciones. Este mosaico étnico convierte a Irán en uno de los países más multiculturales de la región, aun cuando es gobernado por un régimen que intenta imponer una identidad única basada en la religión. La población también es muy joven. Casi el 60% de los iraníes tiene menos de 30 años. Eso crea un contraste enorme con el rígido modelo político impuesto por el Estado, que intenta controlar a una sociedad moderna, conectada a Internet y llena de sueños, muchos de ellos prohibidos. La juventud iraní es conocida por desafiar reglas, crear movimientos sociales y luchar por más libertad. El idioma oficial es el farsi, persa, pero dentro del país se hablan decenas de dialectos y otros idiomas, algo que el gobierno intenta minimizar para fortalecer la idea de una identidad única. En cuanto a la religión, más del 90% de la población sigue el Islam chiita, convirtiendo a Irán en el país chiita más importante del mundo. Eso define prácticamente todo: las leyes, la vestimenta, el comportamiento, las tradiciones, el matrimonio e incluso los castigos. Al final, la población iraní vive entre dos mundos: un país joven, diverso y vibrante, y un gobierno que intenta mantener todo bajo reglas severas y tradiciones inflexibles. Y ese es justamente el Irán de hoy. Número 8. Curiosidades. Irán es uno de los países más curiosos y sorprendentes del mundo. Y entre más descubres sobre él, más te das cuenta de que muchísimas cosas no tienen sentido para los estándares occidentales. Es un país lleno de reglas raras, costumbres antiguas, fenómenos únicos y datos que dejan a cualquier viajero con la boca abierta. La primera curiosidad es que Irán tiene uno de los índices más altos de cirugías de nariz en el mundo. Debido al uso obligatorio del velo, muchas mujeres encuentran en el rostro su forma principal de expresión, y la rinoplastia se convirtió en símbolo de estatus social.
Es tan común que incluso hombres salen a la calle con curitas en la nariz como señal de prestigio. Otra curiosidad, Irán usa un calendario diferente. Mientras el mundo utiliza el calendario gregoriano, allá se utiliza el calendario solar persa, con meses distintos, otro año nuevo y una lógica totalmente diferente. De hecho, el año nuevo iraní, llamado Nowruz, se celebra el primer día de la primavera, no en enero. El país también tiene gasolineras separadas para hombres y mujeres, porque el gobierno considera inapropiado que ambos estén demasiado cerca en la fila. En algunos terminales de autobuses, el transporte también es dividido, mujeres al frente, hombres atrás. Y si crees que esto es lo más raro, prepárate. En Irán, las mujeres no pueden asistir a muchos partidos de fútbol masculino en los estadios, algo impensable en buena parte del mundo. Aunque hubo algunas flexibilizaciones recientes, la regla sigue siendo estricta en varias regiones. Otro dato curioso es que Irán es uno de los mayores consumidores de pistache del planeta. Este alimento es tan importante que incluso ha provocado crisis económicas, ya que el pistache iraní es considerado uno de los mejores y más caros del mundo. Irán también alberga algo inesperado, la mayor población de gatos callejeros de Oriente Medio. En Teherán es normal ver cientos de gatos por plaza, por calle, por barrio. Los propios habitantes los alimentan, pues creen que ayudar a los gatos trae buena suerte. Y para cerrar, un detalle que casi nadie imagina. Irán es uno de los países más seguros de Oriente Medio en cuanto a criminalidad. Los robos armados y homicidios son raros. El verdadero peligro viene de las leyes severas, no de la violencia urbana. Irán es así, lleno de reglas inusuales, prohibiciones extrañas, tradiciones milenarias y cosas que jamás imaginarías encontrar en un país tan cerrado. Número 9. Danzas tradicionales. A pesar de ser un país lleno de restricciones, Irán posee algunas de las danzas tradicionales más famosas y antiguas de toda la región. Muchas han sido preservadas por cientos de años, y cada una representa una región, un pueblo y una parte profunda del alma persa. La danza más icónica es la danza persa clásica, conocida por la elegancia de los movimientos de las manos, los brazos y las expresiones faciales. A diferencia de muchas danzas de Oriente Medio que se enfocan en los movimientos de cadera, la danza persa es suave, poética, delicada y llena de simbolismo. Los pasos imitan elementos de la naturaleza, como el viento, las flores o el vuelo de los pájaros. Las mujeres usan vestidos largos y coloridos, mientras los hombres visten trajes tradicionales con mantos y turbantes. Otra danza extremadamente famosa es la Govend o Halparke, la danza tradicional de los kurdos iraníes. Se ejecuta en círculo, con hombres y mujeres tomados de las manos o sujetando pañuelos, avanzando con pasos sincronizados. Es una danza de unión, fuerza y resistencia cultural. En Irán, es tan popular que aparece en casi todas las bodas kurdas. En el noroeste del país, la más conocida es la danza azerí, caracterizada por pasos rápidos, giros fuertes y una postura imponente. Los hombres realizan movimientos que representan coraje y honor, mientras que las mujeres danzan con ligereza y gracia. Otra danza muy conocida es la bandari, típica de la región costera del Golfo Pérsico. Influenciada por culturas africanas y árabes, es la danza más alegre y rítmica del país, con percusiones rápidas, movimientos energéticos y mucha expresión corporal. Es común en celebraciones y fiestas familiares en el sur, especialmente en Bandar Abbas, Bushehr y en las islas iraníes. Además de estas, existen cientos de variaciones regionales, cada una con su propio estilo, vestimenta y significado, contando la historia, la identidad y las luchas del pueblo iraní. Número 10. Religión. En Irán, la religión ocupa un papel extremadamente central en la vida de la población. A diferencia de muchos países donde la fe forma parte solo de la cultura o de la vida personal, en Irán también está profundamente ligada al gobierno, a las leyes y al funcionamiento del Estado. Esto ocurre porque el país es oficialmente una república islámica, un sistema político en el que los líderes religiosos tienen una enorme influencia sobre las decisiones políticas y sociales. La gran mayoría de la población iraní sigue el Islam chiita, una de las principales ramas del Islam. Esta corriente cree que el liderazgo de la comunidad musulmana debe continuar a través de la familia del profeta Mahoma, especialmente por medio de Alí, su primo y yerno.
Debido a esta fuerte identidad religiosa, el país desarrolló una estructura política en la que religión y gobierno prácticamente caminan juntos. Esta influencia se puede observar en muchos aspectos de la vida cotidiana. Gran parte de las leyes iraníes está basada en la Sharia, el conjunto de normas religiosas islámicas que orienta comportamientos sociales, costumbres e incluso castigos legales. Por eso, algunas reglas que pueden parecer inusuales en otras partes del mundo forman parte de la rutina diaria en Irán. El calendario iraní también está marcado por importantes celebraciones religiosas. Una de las más significativas es Ashura, una fecha que recuerda el martirio del Imam Hussein, una de las figuras más veneradas por los musulmanes chiitas. Durante ese periodo, miles de personas participan en procesiones, rituales y ceremonias públicas que reflejan la profunda devoción religiosa presente en la sociedad iraní. A pesar del predominio del Islam, Irán también alberga pequeñas comunidades religiosas como judíos, cristianos y zoroastrianos, una antigua religión que nació en la propia Persia hace miles de años. Sin embargo, los cristianos que se convierten desde el Islam enfrentan una situación especialmente delicada. Aunque existen iglesias históricas en el país, la conversión de musulmanes al cristianismo es vista con gran desconfianza por las autoridades. En varios casos, líderes cristianos han sido detenidos, iglesias han sido cerradas y fieles han sido interrogados por realizar actividades religiosas consideradas ilegales. Organizaciones internacionales de derechos humanos señalan que muchos cristianos practican su fe de manera discreta o incluso secreta para evitar problemas con el gobierno. En Irán, religión, política y cultura caminan lado a lado. Para entender realmente al país, no basta con observar sus ciudades, montañas o tradiciones. También es necesario comprender cómo la fe moldea la vida cotidiana, las leyes y la forma en que la sociedad se organiza. Número 11. Economía. Irán tiene una economía marcada por un contraste bastante curioso. Gran parte de la economía iraní depende de la exportación de petróleo. El país está entre los mayores productores del mundo y posee enormes campos petroleros, especialmente en las regiones cercanas al Golfo Pérsico. Durante décadas, la venta de este recurso ha sido la principal fuente de ingresos del país y ha sostenido gran parte de las finanzas del gobierno. Además del petróleo, Irán también cuenta con enormes reservas de gas natural, siendo uno de los países con mayor cantidad de este recurso en el mundo. Este potencial energético coloca al país en una posición estratégica dentro del mercado global de energía. A pesar de esta riqueza natural, el país enfrenta diversos desafíos económicos, lo que convierte a Irán en uno de los casos más complejos del Medio Oriente. Uno de los principales obstáculos de la economía iraní son las sanciones internacionales. En los últimos años, varios países han impuesto restricciones económicas al país debido a disputas políticas y a su programa nuclear. Estas sanciones han limitado la exportación de petróleo, dificultado las transacciones financieras internacionales y reducido las inversiones extranjeras. Como consecuencia, la población siente los efectos directamente en la vida cotidiana. La inflación ha sido alta en distintos periodos, y el valor de la moneda local, el rial iraní, ha sufrido una fuerte devaluación. Esto provoca que el costo de vida aumente, mientras que el poder adquisitivo de las familias disminuye. De esta manera, la economía de Irán vive entre dos realidades. Por un lado, un país extremadamente rico en recursos naturales y con un enorme potencial energético. Por otro, una nación que enfrenta limitaciones económicas provocadas por conflictos políticos y presiones internacionales. Número 12. Gastronomía. La gastronomía de Irán es una mezcla de tradición, especias, ingredientes simples y platos llenos de historia. El plato más tradicional del país es el chelo kebab, considerado el símbolo nacional. Se prepara con carne molida sazonada con cúrcuma, pimienta y cebolla, asada en parrillas largas y servida con arroz mantequilloso y tomates asados. Puede parecer sencillo, pero para los iraníes es una comida cargada de orgullo. Otro plato muy popular es el gourmet sabzi, un estofado verde oscuro preparado con hierbas frescas, frijoles, limón seco y carne. Es uno de los platos más aromáticos de Oriente Medio, con un sabor fuerte y un toque ligeramente ácido que sorprende a cualquier visitante. El fesenjan es otro clásico iraní, una salsa espesa hecha con nueces molidas y jarabe de granada, generalmente servida con pollo. Pero Irán también tiene platos que pueden sorprender, e incluso chocar, a quien no está acostumbrado. Uno de los más exóticos es el kale pache,
una sopa hecha con la cabeza completa de una oveja, incluyendo lengua, ojos y mejillas. Se sirve temprano, en el desayuno, y es considerado un plato energético. Y hablar de comida iraní sin mencionar el pan es imposible. Existen más de 30 tipos diferentes, pero los más populares son el sangak, horneado sobre piedras calientes, y el barbari, un pan grueso que es prácticamente sagrado. En Irán, tirar pan a la basura es considerado un pecado. Muchas familias incluso envuelven los trozos sobrantes en toallas para no faltarle el respeto al alimento. En las regiones del Golfo Pérsico, la gastronomía es más ligera y usa bastante pescado, camarón y arroz. En cambio, en el norte del país, cerca del mar Caspio, los platos son más húmedos, con muchas verduras, hierbas frescas y vegetales. La gastronomía iraní es así, fuerte, intensa, llena de rituales, cargada de tradición religiosa y con platos que van desde lo delicioso hasta lo completamente sorprendente. En resumen, Irán es un país que desafía todo lo que imaginas sobre Oriente Medio. Una tierra donde tradiciones milenarias conviven con leyes extremadamente rígidas, donde las mujeres luchan por libertad dentro de un sistema que intenta controlar cada detalle de la vida, y donde los jóvenes modernos están atrapados en una realidad que no encaja con sus sueños. Una nación con un pasado grandioso y un presente que divide opiniones en todo el mundo. Este video llega a su fin. Ahora cuéntanos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Si llegaste al final de este video, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto me anima a seguir trayendo más contenido. Hasta el próximo video.